aprende a la práctica, ¿ok? Vamos a dar un poquito de la utilidad, las presiones parciales de los gases, o sea, la utilidad del haga, las presiones parciales, el medio interno y lo que venimos. Los tres pasos, las tres fórmulas y la línea de fondo. Ok, la utilidad es que rápidamente la gasometría arterial nos sirve para medir presiones parciales de los gases y también el contenido de ácido base, el medio interno. En realidad, cualquier gasometría arterial de cualquier laboratorio o la mayoría de las máquinas, incluso diferentes instituciones, se basa en esto: gases arteriales, las presiones parciales y el tema de las concentraciones de bicarbonato, ¿ok? Para ver lo que es el medio interno. Van a haber diferentes instituciones donde podamos ver que se haga mediante ecuaciones o el software de la máquina, te puede arrojar muchísimos valores, incluso incluyen electrolitos, agelactato y demás. Pero dependiendo de la institución, algunos solo se resumen a este tipo de valores, por lo cual nos vamos a concentrar en estos. La parte arterial, recuerden que es justamente para medir básicamente toda la sangre que sale proveniente del sistema de la circulación pulmonar. Por lo tanto, es muy efectivo para ver el tema de las oxigenoterapias o cuando queremos descartar algún trastorno primario de base respiratoria. Por otro lado, la parte venosa tiene mucha utilidad para el tema del medio interno. Pacientes que, por ejemplo, no requieran al momento un soporte oxigenatorio o no se sospecha que el trastorno primario, por eso importa mucho la historia clínica y por qué pedimos cada tipo de gasometría, no requieran un soporte oxigenatorio, pues podemos utilizar la gasometría venosa, que es justamente la sangre que recoge el sistema cardiovascular de los tejidos, y eso nos ayuda mucho a ver cómo está el aspecto metabólico de estos tejidos. Una vez que ya han recibido el aporte, queremos ver cómo se está aprovechando esa energía. Entonces es muy útil para ese tipo de estados de alteraciones del medio interno. Podemos sacar muestras tanto de la parte arterial, venosa y capilar, y la obtención puede ser de venas, arterias o capilares. Ya la parte del medio interno nos sirve cualquiera de las tres: arterial, venoso, capilar. Y la parte arterial nos sirve básicamente para ver el tema de cómo está la parte de la circulación pulmonar y la parte cardiovascular o la bomba o el corazón izquierdo. Ya algo más para recalcar en este tema, solamente en esta diapositiva. Las arterias, como sabrán, son múltiples, así que aquí no las voy a mencionar, pero tenemos varias. O sea, podemos sacar tanto arterial, cubitales, mediante líneas arteriales y demás. Recuerden siempre hacer un test de Allen si es que van a colocar una línea arterial, o de lo contrario, si es que van a tomar gasometrías arteriales o a repetición. A veces puede haber trombosis de la arteria de la cual se está haciendo diferentes gasometrías o toma de muestras a repetición. Entonces, este test sirve justamente para ver la viabilidad de una anastomosis funcional de la arteria contraria. Especialmente se utiliza cuando vamos a realizar, colocar líneas arteriales, pero también cuando este paciente está sometido a múltiple toma de muestras de gasometría arterial, porque de lo contrario, podemos terminar lesionando la circulación de la mano, ¿ya? Entonces, básicamente consiste en hacer la compresión de ambas arterias radial y cubital, cuando estos sean los accesos que queramos hacer, y liberar de a uno para evaluar si la arteria que se acaba de liberar tiene la capacidad de tener anastomosis funcionales de la mano. Un test positivo significa que no hay una anastomosis funcional, por lo cual hay que tener mucho cuidado de pinchar la arteria que sí está irrigando principalmente la mano, porque de lo contrario podemos producir signos de isquemia ya o alteraciones en la circulación de este. Ok, sobre el oxígeno y el dióxido de carbono, rápidamente, ya la idea de la gasometría justamente es para ver cómo está la difusión de los gases a nivel del sistema alveolo-capilar y la función del ventrículo izquierdo al momento que esto los eyecta para llevarlos a toda la circulación periférica del cuerpo. Ok, la curva de decisión de la hemoglobina no lo voy a mencionar mucho acá, pero recuerden que esa es una de las razones por las cuales siempre se pide temperatura ya de este paciente y no solamente la FIO, porque van a haber estados en donde los cuales se puede corregir el tema de la concentración de los gases debido a que la curva de disociación puede aumentar o disminuir dependiendo si estamos ante un paciente con hipotermia o con fiebre. Con fiebre tiende a disociarse más rápido la hemoglobina y por lo tanto las presiones parciales de oxígeno podrían ser ligeramente menores porque se aprovechan rápido con respecto, por ejemplo, a los pacientes con hipotermia, donde parece que todo estuviera bien, pero sin embargo es justamente porque el aprovechamiento disminuye, porque la hemoglobina se disocia menos.
Bueno, sobre la ventilación y el CO2, de la misma forma, nos va a servir justamente para eso, para ver las concentraciones de este gas y para poder descartar alteraciones tanto del medio interno como primarias de la parte respiratoria, definir qué tipo de insuficiencia es. Y bueno, para terminar el sistema buffer, ya todos lo conocemos, es el sistema del bicarbonato que tiene la capacidad de unirse a los hidrogeniones porque justamente es un buffer o un taponador y al unirse al hidrogeniones forma el ácido carbónico, el cual se disocia en dos moléculas, agua y CO2. Es súper eficiente, pero se agota muy rápido. ¿Quién se encarga de producirlo? Nuestro riñón. Nuestro riñón lo produce y nuestro riñón lo reabsorbe. Así que casi siempre cuando hablamos de equilibrio ácido-base y del medio interno, el riñón tiene un papel importante y siempre se evalúa el tema de qué tan funcional esté ese riñón, porque si este funciona, por lo general, hay una forma de corregirlo mucho más rápida y devolverlo a la homeostasis a ese paciente con respecto a pacientes que el riñón ya no les funciona. Bueno, sobre los componentes de la gasometría arterial, todos sabemos que tenemos la parte del pH, que es el balance ácido-base y es el logaritmo inverso justamente de la concentración de hidrogeniones. Sus valores los voy a mencionar en un momento. Tenemos las presiones parciales del oxígeno, hablaremos un poco del CO2, la saturación de oxígeno, la voy a mencionar nada más, el bicarbonato y el exceso y del déficit de bases, que es justamente creo que la parte que más nos interesa hablar porque es lo que a veces nos olvidamos de realizar. Ok, bueno, esto es lo que los componentes básicos de toda gasometría arterial o venosa, de todo tipo de examen gasométrico, esos son los valores que siempre se les va a dar. Ya no todos los laboratorios, algunos van a ser más y más complejos, dependiendo del software, van a tener más o menos cosas. Para comenzar, los niveles de pH son los que están acá. Entonces, aquí a la mano derecha podrán ver los niveles de alerta por los cuales deberíamos comenzar a preocuparnos, pero tenemos estos valores justamente como referencia, que en alguno u otro laboratorio o dispositivo pueden tener unos puntos de corte ligeramente mayores o menores, pero casi siempre tienden a ser menores, pero dentro de una desviación que es estándar y que en verdad corresponde igual a valores normales. Ya, ¿qué pasa con la parte venosa? Nos importa también especialmente las concentraciones de CO2. Funcionan muy bien si colocamos un catéter venoso central para velar incluso la función cardíaca. Tenemos el tema del pH, tiende a ser ligeramente más ácido, pero nos da un mejor dosaje de cómo está el bicarbonato, ¿ya? Así como también el dosaje de ácido láctico que ya recoge o es un censo de cómo está el metabolismo a nivel celular. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hablar. Ya vamos a hablar de acidosis metabólica, la respiratoria. Vamos a hablar de acidosis, ya, y de alcalosis. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, justamente los parámetros. Menos de 735, ya estamos hablando de un medio ácido, ya, si bien el pH, el estándar es 7, para el cuerpo humano se considera un pH estable, el de 735 hasta 745, ¿no? Entonces, los medios ácidos son pHs por debajo de ese punto de corte, ya ligeramente menor, un poquito menos para la parte venosa, y por otro lado la alcalosis es valores por encima de 7.45. ¿Ya? Entonces, este cuadro simplemente es para ejemplificar el tema de qué vamos a hacer, ¿no? O qué, dependiendo qué tipo de alteración importa. Porque aquí lo más importante es hallar primero el tipo de alteración primaria en la cual estamos. Ya sea una acidosis metabólica o respiratoria o la alteración primaria sea Pero alcalótica, mañana vas a gastar ya lo que vamos a 400 tener soles, es ver ¿verdad? si hay un sistema compensatorio o si el paciente está compensándolo o no, porque en base a eso también vamos a hacer nuestra terapéutica. Entonces, ya sea metabólica o respiratoria, vamos a tener dos escenarios, o está ácido o está alcalótico. Y tenemos que fijarnos o determinar cuál es la alteración primaria y si hay un sistema de compensación como tal. Y como podrán darse cuenta, mucho importa la lectura del exceso de las bases, ya que va a ser los valores normales son de 0 más menos 2. Por encima o por debajo del EB o del exceso de bases, vamos a estar hablando de alteraciones tanto primarias como pueden ser metabólicas, como por ejemplo respiratorias. ¿Por qué lo tenemos o por qué valoramos esto? Especialmente, bueno, lo podemos hablar un poco más adelante para que lo podamos entender mejor. Entonces, vamos a comenzar.
Los tres primeros pasos. El primer paso lo vamos a resumir como el pH. Primero hay que determinar si hay un estado de acidemia o alcalemia, o sea, hay un estado que predomina para la alcalosis o un estado de mayor concentración de hidrogeniones o de menor concentración de hidrogeniones en sangre. Y luego vamos a ver si hay un trastorno respiratorio o metabólico para darle el título de acidosis o alcalosis. Entonces, primero valoramos el pH, luego valoramos el CO2 y luego valoramos las bases. Y con las bases me refiero al exceso de bases, al GAP y al delta GAP, que es justamente la parte, el corolario de todo este taller. Primero comenzando con el pH. No, es lo primero que tenemos que ver. ¿Está ácido o está alcalótico? Para eso tenemos estos valores que los voy a ir repitiendo para poder hacer los ejercicios. Luego tenemos el tema del PO2, perdón, del PCO2 o el CO2. ¿Por qué no hablamos de presión arterial de oxígeno? Porque la presión arterial de oxígeno, el oxígeno no interviene en este ciclo, sino sí el dióxido de carbono. Entonces, el segundo paso es ver la presión parcial de dióxido de carbono o de CO2. Y por último, evaluar el tema del bicarbonato. Ahora, esto es, entre comillas, los tres pasos que se debe seguir siempre. Pero, nuevamente, vamos a ver que hay situaciones en donde importa mucho la clínica de este paciente. ¿A qué me refiero? Un paciente que, por ejemplo, cursa con una falla renal y no se dializa e ingresa taquineico sin requerimiento de oxígeno, la historia clínica ya te está diciendo o ya te está orientando que probablemente estamos ante un cuadro metabólico descompensado. Entonces, si bien vamos a ver el CO2, este probablemente se encuentre alterado y probablemente ya tenga más de 24 horas, que es lo que normalmente pasa con esos pacientes renales. Entonces, si viéramos el PCO2 o nos concentramos solamente en el PCO2 y ya lo vemos alterado con un exceso de bases, probablemente digamos esto puede ser más crónico, perfecto, pero tal vez la alteración primaria se deduce, es primariamente metabólica y el respiratorio es compensatorio. ¿Dónde tenemos que hacer este tipo de valoraciones? Principal, o por ejemplo, un paciente que viene, si bien con una alcalosis metabólica, pero viene con una abundante taquimia, perdón, viene con una acidosis metabólica, pero viene bien, taquineico, con requerimiento de oxígeno, es un paciente con fibrosis. Aquí evidentemente la línea se corresponde, vamos a ver pH, vamos a ver CO2 y vamos a ver bicarbonato. Pero van a haber situaciones en donde la historia clínica, los antecedentes del paciente son mandatorios y con eso se va a poder determinar. Mucho habla de literatura y bueno, en la literatura incluso también se menciona la eterna pregunta. Primero nos pensamos en el CO2 y luego nos vamos al bicarbonato. ¿Cómo determinamos que una o dos es primaria? Bueno, la conclusión al final es, importa mucho la historia clínica de ese paciente para más o menos ir ya direccionando nuestra lectura de interpretación de gases arteriales. Ok, ya vimos nuestro primer paso. Vemos el pH y está alterado. Ya, entonces tenemos que ver el segundo paso, el CO2. Pongamos un paciente que incluso te viene saturando, ahí importa si la presión de oxígeno, y te está desaturando, ya te está diciendo que hay un componente hipoxémico y probablemente la CO2 también esté tratando de pelear con eso, sea simplemente una respuesta a la hipoxemia. Ya, entonces lo que vamos a hacer es ver justamente las concentraciones de PCO2 ya esperadas justamente para los niveles de bicarbonato que tenemos, ya, y la concentración de base esperada cuando el CO2 está alterado. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero? En conclusión, primero vemos el pH. Analizamos el pH. ¿Hay una acidemia o una alcalemia? Ya, luego de eso, si vemos, por ejemplo, un cuadro con una acidemia o alcalemia, tenemos que ir al segundo paso. Ya, el PCO2. En el PCO2, ya, tenemos que ver si hay una alteración a nivel del dióxido de carbono o no. Ahora, incluso si nuestro pH estuviera normal, ya, por ejemplo, no hay una acidemia y no hay una alcalemia, nos vamos, por ejemplo, a nuestro PCO2. Está normal. ¿El PCO2 está alterado o no? Entonces, por eso es que este cuadro te coloca. Recuerda que para calcular esta fórmula, la compensación, estos valores no se van a utilizar para poder compensar, ya, pero sí vamos a utilizar cálculos de valores esperados. Entonces, tenemos un paciente con acidemia o un paciente con alcalemia o tiene el pH normal. Sea cualquiera de estos, ya lo que te dice la literatura es pasa al siguiente, ya, porque puede que el pH sea normal, pero sea por una compensación esperada.
¿Qué pasa con el PCO2? Vamos a ver, ¿está alterado o no? Si los niveles normales de PCO2 oscilan entre 35 y 45 a nivel del mar, ya, entonces vámonos a la parte del bicarbonato. Pero si ya están alterados menos o más de 45, entonces vamos a tener que hacer la fórmula de tenemos un paciente con alcalosis una paciente con alcalosis probablemente respiratoria o metabólica. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a la parte de las bases. Y ahí lo que te dice es analiza las bases. Los niveles normales de bases, del exceso de las bases van a estar entre -2 o +2. Cuando estos valores están alterados, por lo general ya te están hablando de que probablemente este problema ya tenga aproximadamente o al menos 24 horas porque requiere de que el riñón trabaje para ya sea eliminar más bicarbonato o reabsorberlo. ¿Ok? Pero eso es siempre y cuando nosotros hayamos descartado que primero la primera alteración sea metabólica. Pero si nuestra alteración inicial es respiratoria, nos volvemos a ver a la base. ¿El paciente tiene exceso de bases o no? Si las bases están en valores normales, probablemente esto tenga menos de 24 horas y probablemente el bicarbonato esté normal. Probablemente, ¿qué significa? Que estamos ante un trastorno primario respiratorio puro, agudo, de menos de 24 horas. Por otro lado, si ya tenemos una alteración en el exceso, en el déficit de bases, ya hay un sistema compensatorio, esto tiende a ser crónico. Ya entonces, ya no estamos ante una alcalosis respiratoria o un cuadro agudo, sino probablemente ante un cuadro crónico. Entonces, aquí viene la gran duda, si el bicarbonato ya está alterado, ¿cuál es la alteración primaria? ¿Sigue siendo respiratoria o es metabólica y solamente es una parte alcalótica compensatoria? ¿Qué deberíamos hacer? Aplicar las fórmulas que tenemos al costado. Si ya tenemos una acidosis metabólica con déficit de bases, tenemos que ver cuál es la PCO2 esperada justamente para este bicarbonato que estamos encontrando. Y utilizamos la siguiente fórmula, 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Si estamos dentro de los valores esperados de PCO2, significa que incluso este trastorno es primariamente metabólico y que la parte del PCO2 corresponde a está compensada. Pero si de lo contrario tenemos un trastorno primario metabólico y el PCO2 está fuera de estos valores, significa que no estamos ante una respuesta compensatoria. De la misma forma para la alquilosis metabólica, si tenemos un trastorno primario metabólico, tenemos que ir a ver al bicarbonato y a realizar esta fórmula, la fórmula que pueden ver en pantalla. Si está fuera de estos valores, significa que no está compensado, significa que no es la respuesta esperada de la parte respiratoria o la parte ventilatoria para el tema del bicarbonato esperado. En el cambio, cuando los trastornos son respiratorios primarios, no van a modificar las bases, no se aplica ninguna fórmula. ¿A qué me refiero? Tenemos una alcalosis, una acidosis con una alteración primaria del CO2, sin déficit o exceso de bases. No hay que aplicar nada. Ya no hay requerimiento de aplicar la fórmula porque estamos hablando ante un problema agudo que requiere ya el manejo direccionado a esto, pero estamos ante un problema agudo. Por eso es que al riñón no le he dado tiempo de trabajar esto. Entonces, es cuando tenemos un cuadro crónico, ya sea de una acidosis o una alcalosis respiratoria crónica de más de 24 horas, cuando ya hay exceso de bases en el contexto clínico de un paciente que tenga los antecedentes previos, en donde nosotros vamos a aplicar las fórmulas correspondientes. La base esperada para la alcalosis respiratoria como para la acidosis. Ya, entonces vamos a ir a los siguientes ejemplos. ¿Cuáles son las fórmulas de compensación? Las que ya les habíamos mencionado aquí como verán. Ya, se los voy a pasar para que lo puedan revisar con más detenimiento. Y por último, si el bicarbonato está elevado y tenemos que valorar el gap. Si este gap está por encima de 12, entonces hay que calcular el delta gap o la brecha de la brecha aniónica. Ya, y dependiendo de la ecuación, vamos a poder valorar si tenemos un trastorno de acidosis simple, o sea, solamente hay un agotamiento, o tanto los hidrogeniones como el bicarbonato se anulan entre sí, como por ejemplo, presencia de aniones extra, ya sean cetonas, ya sean toxinas,
que puedan producir esa acidosis extra que el bicarbonato ya no le dé tiempo de compensar, por lo cual los valores tienden a ser más elevados, ¿ok? Vamos a la práctica, terminando con este algoritmo. Tenemos un pH que está normal. Vemos el PCO2. Si el PCO2 está normal, nos vamos al exceso de bases. Ya, si el exceso de bases no está alterado, es un AGA normal. Pero si el exceso de bases está alterado, probablemente tengamos una alteración metabólica primaria, ¿ya? Entonces tenemos que ver si hay compensación o no. O sea, el PCO2 esperado para ese bicarbonato que está disminuido o elevado. Por otro lado, si el dióxido de carbono es anormal, hay que valorar, ¿es un trastorno primario del CO2 o no? ¿Es agudo o crónico? Si el exceso de bases no está alterado, es agudo. ¿Requiere fórmula de compensación? No requiere fórmula de compensación porque el trastorno es primario, es agudo y no le ha dado tiempo al riñón de compensar nada, así que el exceso de déficit de bases va a estar normal. Pero de lo contrario, si está alterado, probablemente estemos ante una alteración crónica, por lo cual tenemos que ver el bicarbonato esperado para ese CO2 que está alterado. Y por último, sí, ¿qué pasa si nuestro pH está normal? Que es la mayoría de situaciones. También vemos el CO2, pero con esa cápite, ¿cuál es la historia clínica de ese paciente? Ese CO2, si está normal, en el contexto de un paciente que tiene una patología crónica en donde sospechamos que hay una descompensación primaria respiratoria, le vamos a hacer más caso a este CO2 y vamos a utilizar el bicarbonato esperado para el exceso de bases que esté presente. Pero por el contrario, si nuestro CO2 es normal, nuevamente ya nos vamos al tema del bicarbonato para ver el exceso de bases. En la práctica, los AGAs que yo les he traído, van a ver que los dos están alterados. Y cuando les diga el diagnóstico, les voy a demostrar por qué este algoritmo podría funcionar en cierto tipo de pacientes, pero no en la mayoría o no en los que personalmente, o sea, en lo que en el hospital evaluamos en una emergencia que vienen con descompensaciones severas, en donde el PCO2 ya está alterado de por sí, pero que es evidente que la alteración primaria es un problema metabólico, en donde el PCO2 solamente tenemos que ver si hay un problema compensatorio o no, y con eso también asociado a la clínica, valorar la posibilidad de un soporte ventilatorio, porque pues el paciente no tiene la posibilidad de poder compensar el estado ácido que tiene, que es casi siempre el tema del agotamiento del CO2. Ok, a la práctica. Este es nuestro primer AGA. Ya, en este AGA tenemos un pH en 7.272. Es un pH ácido. Ya, aquí tenemos una acidemia. ¿Y qué es lo más llamativo de esta acidemia? Como podrán darse cuenta en esta acidemia, el PCO2, que es lo siguiente que tenemos que valorar, ya está completamente normal. Ya, este es un caso, por ejemplo, ya lo vamos a ir viendo, en donde el PCO2, el bicarbonato, el pH está bajo, menos de 7.35. Pero nuestro PCO2 está en valores normales. ¿Ya? Como lo que podemos ver acá, es normal. Entonces, ¿qué dijimos? Nuestro pH está normal. Nos vamos a ver nuestro PCO2 está normal. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que ver? El exceso de bases. ¿Ya? ¿El exceso de bases está alterado? Sí está alterado. Tiene un exceso de base de -2, lo que significa que probablemente aquí el trastorno primario es metabólico puro. Entonces nos vamos a ver cómo está nuestro bicarbonato y evidentemente, al igual que el exceso, nuestro bicarbonato está bajo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un pH normal con un PCO2 normal y un exceso de bases con -9. Entonces tenemos que el primero no hay acidemia ni alcalemia, pero por el valor y el exceso de bases tenemos una acidosis metabólica, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué deberíamos aplicar? Si ya vemos que el PCO2 está normal, tendremos que igual ver la valoración. ¿Es el PCO2 esperado para este nivel de pH o no? Para ver si hay una actividad compensatoria del paciente o no la hay. Vamos al siguiente cuadro. En este cuadro son los tres pasos, ¿ya? Entonces, nuestro pH está bajo.
Nuestro PCO2 está normal y nuestras bases están bajas, lo que significa que tenemos un trastorno de una acidosis metabólica. ¿Qué deberíamos hacer? Ver cuál es el PCO2 esperado para este paciente. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el cálculo multiplicando 1.5 por el bicarbonato de este paciente, que es 16.5, ¿ya? Y luego le vamos a sumar 8, ¿ya? Entonces, el PCO2 esperado para este paciente debería de ser de 32.75 más menos 2. ¿Cuánto tiene este paciente? 37. ¿Qué significa eso? Tenemos un paciente con una acidosis metabólica, con una alcalosis respiratoria no compensatoria, ¿ya? El paciente no está compensando, el PCO2 no es el esperado para el para el déficit de base que este paciente tiene. Debería estar bajo el PCO2 con estos valores, no más de 34 y como mínimo 30. ¿Cuánto es el PCO2 que tiene? 37. Entonces es una acidosis metabólica ya sin compensación respiratoria. No hay alcalosis respiratoria compensatoria. Significa acidosis metabólica no compensada. Aquí terminamos, por supuesto que no. Al tener una acidosis metabólica, ya, y tenemos que ver el gap, ya, la brecha aniónica. En el caso de la brecha aniónica, tenemos que valorar, ¿esta brecha aniónica es normal o está alterada? Los valores normales deberían ser por debajo de 12 e idealmente de 8. ¿Por qué? Porque normalmente tanto los ácidos como los álcalis se anulan completamente a nivel intracelular, pero en el extracelular siempre hay, digamos, una cantidad regular de hidrogeniones, por lo cual esa brecha aniónica y también de buffer, por lo general una cantidad mayor de bicarbonato. Entonces, esta brecha aniónica por lo general tiende a ser de 8 en el extracelular y no más de 12. Entonces, cuando este gap se eleva, tenemos que ver, el gap está elevado, hay que realizar el cálculo del delta gap, ya que no es más que disminuir o hacer una resta, como ya les había explicado, del gap que presenta el paciente menos el valor superior normal y lo dividimos entre 24 menos bicarbonato. Ya vamos a ir a la siguiente diapositiva para poder hacer nuestro cálculo. Ya tenemos que es una acidosis metabólica no compensada, pero queremos ver si esta acidosis metabólica es simple, que significa que ambos se están anulando y siempre queda hidrogeniones extra, o si por ejemplo es una acidosis metabólica mixta, hay algún otro anión extra en la sangre que está produciendo ese agotamiento de bicarbonato y por eso está en exceso y por eso es que el gap está en exceso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era nuestra fórmula del delta gap? El anión gap dosado menos el límite superior normal sobre E24 menos el bicarbonato de nuestro paciente. Entonces, tenemos que el gap va a ser de 18 menos 12 sobre 24 menos 16. Esto nos da un cálculo de 6 sobre 8. ¿Ya? Si dividimos nosotros 6 entre 8, ¿ya? El resultado va a ser 0.75. Cuando nosotros hablamos de nuestro cuadro del delta gap, que lo voy a colocar acá, teníamos que, vamos a valorar, el paciente tiene un delta gap en 0.75, lo que significa que en este caso es una acidosis metabólica mixta con un anión gap elevado. Entonces, probablemente hay algún otro anión o algún otro ácido en sangre que esté elevando nuestro delta gap. Lo normal es que los valores sean por debajo de 0.4. Cuando es menos de 0.4, ya es, por ejemplo, se debe a cosas muy puntuales. Por ejemplo, hipercloremia, ya el cloro. Cuando el valor está hasta por debajo de -1, estamos hablando de acidosis metabólica hiperclorémica, ya con gap aumentado.
Y cuando los valores son por encima de 2, estamos hablando de acidosis metabólica o acidosis respiratoria persistente, ya que son los cuadros que están acá. ¿Dónde está nuestro paciente? Está aquí. Ya, nuestro valor era de 0.7, lo que significa que es una acidosis metabólica mixta, ya, probablemente el tema sea el otro, el cloro, que esté elevando nuestros valores del GAP, entonces tenemos que es una acidosis metabólica con anión GAP elevado. ¿Ok? Ahora, vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, este. Este es un paciente que ingresa con un pH en 7.015. Es un pH marcadamente ácido. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a ver, ¿el pH está alterado? Sí está alterado. ¿Qué vamos a ver? El siguiente parámetro que vamos a ver es el PCO2. Ya el CO2. ¿Está alterado? Sí está alterado. Ya tenemos un cuadro de acidemia, ya que se asocia a una alcalosis respiratoria. Ya tenemos aquí una alcalosis respiratoria. La pregunta del millón ¿es un paciente con un cuadro puro de alcalosis respiratoria o es un cuadro compensatorio a otro cuadro de fondo que puede ser metabólico? ¿Qué dijimos? Si el PCO2 está normal, deberíamos considerar un trastorno respiratorio, ¿ya? Pero vamos a ir por eso al exceso de bases. ¿Cuánto es nuestro exceso o déficit de bases? Nuestro déficit de bases en este paciente es de menos 32. Ya es un paciente marcadamente ácido, por lo cual deberíamos usar la fórmula, a lo que esa es justamente una de las excepciones a las que me refiero. ¿Qué fórmula deberíamos usar? ¿Cuál sería el bicarbonato esperado para ese CO2? Pero a ver, este paciente, la historia clínica ya de este paciente es que este paciente tiene el antecedente, si miramos el resto de la gasometría, que esta es una gasometría de mi hospital, con una glucosa en 354 y con un examen de orina con cetonas 3 cruces. Esta es una paciente con un debut de una acidosis, de una cetoacidosis diabética, por lo cual, a pesar de que en teoría el algoritmo te manda a que es un trastorno respiratorio primario y hay que ver la compensación metabólica, siempre importa la historia clínica de este paciente. Este es un paciente con una cetoacidosis diabética, así que el PCO2 no vamos a usar la fórmula del bicarbonato esperado, sino va a ser al revés. Es un paciente con una acidosis metabólica por una cetoacidosis diabética y vamos a ver cuál sería el PCO2 esperado para este paciente. Entonces, al tener la acidosis metabólica, nuevamente vamos a aplicar nuestra fórmula, ya 1.5 por el bicarbonato de este paciente. En este caso es una cetoacidosis severa, lo multiplicamos por 1.7, ya, y nos sale 2.55 más 8. El peso 2 esperado debería ser de 10.55 más menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el CO2 de este paciente? El PCO2 de este paciente es de 7.1. ¿Qué significa eso? Es una acidosis metabólica, ya con una alcalosis respiratoria muy marcada, no compensatoria, está por debajo del nivel esperado. Entonces, este es un paciente con acidosis metabólica, con alcalosis respiratoria no compensatoria. ¿Ahí debería terminar la fórmula? No. ¿Por qué? Porque hay una acidosis metabólica y en teoría este paciente tiene cetonas. Así que vamos a ver qué pasa. El primero, por ejemplo, era un paciente con una acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Ok? Vamos a ver ahora a este paciente y cómo se comporta una cetoacidosis con respecto a nuestro delta GAP. ¿Cómo habíamos dicho que era la fórmula del delta GAP? El GAP esperado menos 12. ¿Ya? ¿Cuánto es el GAP de este paciente? 28.2 menos 12 sobre ya 24 menos el bicarbonato dosado, que es de solo 1.7. Si hacemos el cálculo ya de esto, sería dividir 16 sobre, pues redondeándolo, 22. ¿Qué nos está diciendo nuevamente? Que este paciente tiene un delta gap en 0.72. En este caso, nuevamente al ser menor a 1, pero mayor a 0.4, tenemos una acidosis metabólica, ya, con el gap aumentado,
y una acidosis metabólica hiperclorémica, por ejemplo, ¿no? Entre comillas, podría ser, pero no. En este caso, sabemos que ese exceso de GAP, ese exceso ya de hidrogeniones no le está aportando el cloro, sino es un paciente con unas cetonas. Entonces, este es un escenario, por ejemplo, donde las cetonas ya agotan también el bicarbonato, ya, pero en este caso, esta paciente se comporta con una acidosis mixta, ya, pero no hiperclorémica, sino asociado a un cuadro de cetoacidosis diabética. Entre comillas, es una acidosis mixta, ya porque las cetonas están consumiéndote todo tu sistema buffer. Pero, por ejemplo, este es un ejemplo de que no es una acidosis hiperclorémica, sino una acidosis mixta por la cetoacidosis diabética como tal. Ya en realidad es una acidosis más pura por la cetoacidosis como tal, ya que te agota todo el bicarbonato. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo voy a necesitar que participen ya parte de la audiencia para que podamos desarrollar este paciente. Este es otro paciente, por ejemplo, donde viene con un pH en 7.42. ¿Alguien del grupo o de los que están oyendo la presentación quiere desarrollar este AGA? Ok, vamos a ver. Este AGA tenemos un pH en 7.42. ¿Qué habíamos dicho? Es un pH que en este caso está dentro del rango normal. ¿Qué deberíamos hacer con nuestro algoritmo? Vamos a ver inmediatamente el PSO2. Ya, en este caso, el PCO2 de este paciente es de 29. Es un PCO2 que está bajo y estamos frente a un cuadro de una alcalosis respiratoria. Ya, ¿qué es lo que debemos de ver después? Nuestro exceso o nuestro déficit de bases. En este caso, el déficit de bases, bueno, acá se han comido, pero está en -4. Ya, nuestro déficit de bases de este paciente es de -4. Ya, pero acá hay una clave. Este paciente, a ver, déjenme ver ya, este paciente tiene como antecedente, es un paciente que viene por un cuadro de un derrame pericárdico, con una falla cardíaca, un taponamiento cardíaco, abundantes líneas B y que viene desaturando. Por lo tanto, dentro del AGA y la gasometría no tiene fiebre y está ya con requerimiento de oxígeno y por eso este paciente tiene, bueno, por la historia clínica nosotros vamos a decir lo siguiente. Probablemente ese bicarbonato esté un poco más elevado o esté normal, pero en este caso se respeta el algoritmo que ya les había mencionado antes. En este caso es una alcalosis respiratoria, ¿ya? Y la alcalosis respiratoria es el trastorno primario. ¿Y qué vamos a ver después? Nuestro exceso de bases. El exceso de bases, ¿qué nos dice en el cuadro de alcalosis respiratoria? Si es agudo o es crónico. Al ser un exceso de base en -4, ¿qué nos está diciendo? Que este paciente ya tiene más de 24 horas con este cuadro al punto de que su bicarbonato tiende a elevarse. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer el cálculo. ¿Cuál debería ser? Al ser un trastorno respiratorio primario, deberíamos realizar el siguiente cálculo. La alcalosis respiratoria, que es crónica, más de 24 horas, debemos ver la base esperada. ¿Y qué debemos hacer? Dosar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Porque es un cuadro de una alcalosis respiratoria, tenemos que hacer la resta ya de 29 para ver la base esperada. 29 ya vamos a restarlo, -40 ya, y sale un resultado de -11 por 0.4. Entonces, ¿cuál es el déficit de base esperada? -4.4. Ya, entonces, ¿cuánto es el valor de este paciente? -4. ¿Qué significa eso? Es un paciente con una alcalosis respiratoria, ya, con una alcalosis metabólica compensatoria, porque el exceso de bases es el esperado para este paciente. No hay un trastorno, hay un trastorno secundario metabólico, pero es compensatorio a la descompensación primaria, que es la alcalosis respiratoria. Entonces, en este caso, por ejemplo, se ve el ejemplo clásico que cumple el algoritmo de un pH normal con alcalosis respiratoria como trastorno primario, buscamos si la base, cuál es la base esperada y vemos si hay un trastorno secundario, o sea, si está compensado o no. En este caso es lo esperado, hay una alcalosis
En este caso, es lo esperado, hay, una acidosis metabólica compensatoria a la alcalosis respiratoria que el paciente tiene. ¿Ok? Otro ejemplo. En este caso, por ejemplo, tenemos otro paciente con un En pH este de... caso que participen, por favor. Chicos, participen, por favor. Es importante que participen para poder desarrollar los ejercicios bien y que podamos captar las ideas que nos está brindando Pedro. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Alguien de la audiencia que quiere participar? Doc. Doc. ¿Sí? Buenas noches. Hola. Sí, Doc, quisiera participar en la lectura de la... Ya, ok. Ya, vamos a ver. En este AGA tenemos un paciente ya de sexo masculino que viene con un pH en 7.082. Ya. Nuestro algoritmo nos dicta, por ejemplo, ya que nuestro pH en este caso está... Está con una acidosis. Hay una acidemia, ¿ya? Ajá, una Hay una acidemia. acidemia ya con un pH bajo, está normal. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora? Evaluar el CO2. Ok, muy bien. En el CO2 en este caso está con 15.8. Está Ya. bajo. Sí, está con una alcalosis. Tiene una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Respiratoria, sí. Correcto. Ya, entonces, ¿ese trastorno primario, la alcalosis respiratoria o no? Como está normal, ya, igual tenemos que ir a ver nuestro exceso de bases, ¿ya? El exceso de bases en este paciente está con un déficit de menos 24. Menos 24. Sí, Sí, pero al ser mayor negativo de menos 2, estaría más acidótico. por lo que, claro, no solo eso, sino que cuando recuerda, el exceso de bases está alterado por encima de 2 o por debajo de 2, significa que el trastorno es crónico. Si esta Ajá. alcalosis respiratoria tiene más de 24 horas, es crónico. Pero ¿es el trastorno primario o es un trastorno secundario A? Ya, en este caso, este paciente es un paciente de sexo masculino, renal, crónico, con múltiples intervenciones, catéteres fallidos, que no se ha estado dializando y ingresa shock trauma con una respiración de Kussmaul. Al momento, como te das cuenta, en la gasometría arterial, en el resto de la gasometría, no requiere oxígeno, tiene buena presión arterial de oxígeno y está saturando bien. Probablemente en este caso el trastorno primario sea metabólico y el respiratorio solo está compensando la parte metabólica. Lo que te dice ese exceso de bases es que ya tiene más de 24 horas, por lo cual ya el riñón, ¿por qué? Porque obviamente la potosificación ya está falleciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula que deberías utilizar acá? ¿El exceso de bases esperado o deberías ver el bicarbonato, el peso 2 esperado para los valores que este paciente tiene de bicarbonato? Habría que ver el valor de bicarbonato, Doc. Exactamente, ya. ¿Por qué? Porque en este caso, por el antecedente y la historia clínica, el exceso de bases claramente va a estar francamente alterado, pero este es un paciente en donde su riñón no funciona, se dializa, no requiere oxígeno, no hay un cuadro respiratorio hipoxémico ni nada que te haga sospechar de que es una patología pulmonar o respiratoria primaria, simplemente es una respuesta a la parte metabólica. Entonces, la fórmula que corresponde es una acidosis, para la acidosis metabólica, ya es la siguiente. Es el patrón de la fórmula Winter. Acá tenemos este de acá, que es la acidosis metabólica, que es el patrón primario, y esta es la fórmula que se debería utilizar. Doc, ¿podríamos enfocar el bicarbonato de la AGA, por favor? Claro. Está en 4, claro, 4.5. Entonces sería 4.5 por 1.5 más 8. Uh-huh. Y el ¿Cuánto resultado te tendría sale? que ser más menos 2. A ver, un segundo.
4.5 por 1.5 más 8. El CO2 esperado debería ser 14.75. En este caso, como tiene un CO2 en 15, estaría compensado. No, claro, estaría compensado. Entonces, este es un paciente con una acidosis metabólica ¿Mónica? pura primaria, Ajá. con una alcalosis respiratoria compensatoria. Sí, ¿Ya? correcto. Ahora, nos quedamos ahí. Bueno, no, porque de todas formas, así está compensando y el pH sigue siendo acidótico y el exceso de base también sigue siendo completamente exagerado. Ya, pero ¿qué más podríamos hacer con este paciente? Como está con una acidemia severa, habría que corregir el bicarbonato. Ya, no me refiero a eso. Me refiero a cuando tenemos un trastorno metabólico, siempre tenemos que aplicar o es necesario aplicar el delta GAP para poder valorar si es una acidosis metabólica pura o simple o estamos ante una acidosis mixta en donde no solamente es un trastorno mixto, o sea, no solamente hay una pérdida no solamente nos estamos valiendo, por ejemplo, ya sea de la hipercloremia, etcétera, sino que tal vez haya otro hidrogenión o otro anión que esté involucrado en esto, ya, y que también tengamos que compensar. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? El delta GAP. El delta GAP, la fórmula, bueno, te la dicto, ya, es, en este caso, este paciente tiene un GAP en 23, lo que significa que vamos a hacer la fórmula. 23 menos el valor superior normal, ya, o sea, menos 12, ya, y eso lo vamos a dividir entre el 24 menos el bicarbonato. 24 menos 4.5 entre 20, o sea, prácticamente 20. Entonces, si dividimos 11 entre 20, en este caso, ya, lo que te está diciendo es que el delta gap de este paciente ya es de 0.5, 0.55. Ya, entonces, solamente, por ejemplo, en este caso, al ser menor a 1, tenemos una acidosis metabólica con GAP aumentado, y en este caso también se puede ver a que es una acidosis que evidentemente no es una acidosis, No puedo porque estoy grabando. es una acidosis puramente renal, ¿ya? Es una acidosis simple, pura, donde no está involucrado otro valor. Cuando los valores son de 1 a 2, se debe, por ejemplo, a cetos, lactacidemia y demás. Pero, por ejemplo, cuando los valores son menores a 1, ya por lo general tiende a deberse o un trastorno exclusivo o simple, un trastorno puro, una acidosis metabólica pura, donde no hay un trastorno mixto. Aquí, por ejemplo, no vamos a sospechar de cetona, no vamos a sospechar de lactato. ¿Ok? ¿Cuántos son los niveles de lactato en este paciente? 0.55. No es un paciente diabético, no es un paciente cetósico. Este es un paciente con una acidosis metabólica pura, con una alcalosis respiratoria compensatoria. ¿Ok? Último ejercicio. Este es alguien más que quisiera participar. Este es otro paciente. Vamos, Vamos, chicos. chicos, ¿quién quiere participar? Yo puedo participar, doctor. Buenas noches. Hola, Hola, Milagro. Milagro. Ya. Igual, pH disminuido, está normal, está en acidemia. 7.330. A ver. Después tenemos que ver el PCO2, que también está disminuido. Entonces tenemos una alcalosis respiratoria. ¿Qué más? No logro ver el Vamos a ver. El bicarbonato. pH lo tienes en 7.37. Significa que está alterado. Hay una Acidemia. acidemia. Tu PCO2 está en 31.3. Está alterado. Está alterado. Está disminuido. Entonces vamos a la parte normal. Ya. ¿Qué más? Acidosis respiratoria ¿Qué vamos a ver? metabólica. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tendríamos que ver si el CO2 está alterado?
¿El bicarbonato? No. El exceso de Sí, bases. también, pero no marca. El exceso de bases. Ujú. Ya, en este caso, tu exceso de bases ya está en menos 9.9. Contra Está, -9. ya, entonces está alterado. Significa que esta Ahora, alcalosis respiratoria es crónica, tiene más de 24 horas. Esta es una paciente de sexo femenino, 37 años, que producto de una policontusión ha sufrido una pancreatitis severa, traumática, con rabdomiolisis e wow. incluso tiene contusión pulmonar y está con requerimiento de oxígeno. Este es Mm, justamente el último caso porque me pareció más interesante de leer, porque la historia clínica te plantea los dos escenarios. Paciente que está liberando cualquier cantidad de contenido celular, está con rabdomiolisis, está con falla renal, ya, y al mismo tiempo hay una contusión, daño pulmonar, hay edema y está también con requerimiento de oxígeno. Ya tiene ambos componentes. Así que en este caso, mi sugerencia es, vamos a tener el carbonato que va a estar alterado, ¿verdad? Porque vamos a tener un déficit de base marcado. Así que vamos en este caso a hacer todo lo que secuencialmente deberíamos realizar. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Como es crónico y tiene más de 24 horas, vamos a ver la compensación. Entonces, vamos a ver que este es un paciente con una alcalosis respiratoria. Entonces, si es una paciente con una alcalosis respiratoria, vamos a buscar en este paciente su PCO2, su base esperada. ¿Y cómo se calculaba la base? Restando, ya es esta fórmula de acá. El PCO2 del paciente, ya menos 40 por 0.4. Es lo mismo ya sea alcalosis o acidosis. Vamos a restar 40 menos 31.3 y esto lo vamos a multiplicar por 0.4. Ya, entonces, para esta alcalosis respiratoria esperaríamos tener ya un bicarbonato. Vamos a calcular 40 menos 31.2 por 0.4. Perdón, 31.2 menos 40 ya por 0.4. Menos 3.52. Ya, entonces la base esperada para este paciente debería ser de menos 3.52. ¿Cuánto tiene? Mucho más, menos 9.9. Menos 9. ¿Qué te está diciendo esto? En este caso, el trastorno primario no es respiratorio, es metabólico. Ah, ok. ¿Ok? En este tipo de pacientes, con este tipo de historia clínica, puedes marcar el paso a paso porque tienes esa duda. ¿Es la respiratoria primaria o es la metabólica primaria? Pero en otros pacientes donde no hay un requerimiento, donde no son crónicos, no hay patología previa pulmonar, o tienes esa duda, esa discrepancia, donde no hay una duda y tú sabes que el trastorno primario ya está establecido, porque por eso es de historia clínica importa bastante, tú puedes utilizar justamente las fórmulas dependiendo de la clínica de ese paciente y la historia de ese paciente. Pero cuando tienes un paciente donde no se puede discernir si el trastorno es primario respiratorio o el trastorno es metabólico, como este caso, comienzas a utilizar tu fórmula. Y como podrás ver acá, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un paciente ya con un trastorno que es, evidentemente tiene una alcalosis respiratoria, ¿ya? Pero no es la base esperada. Hay una acidosis metabólica que no está compensando la alcalosis respiratoria. Ya tenemos una acidosis metabólica, ¿ya? Que no compensa, ¿ya? La alcalosis de ese paciente. En este contexto, al tener una acidosis metabólica, ¿nos quedamos así nomás o hacemos algo más? Cuando tenemos un paciente con acidosis metabólica, ¿ya? Que ya está establecido y vemos que no es compensatoria a la alcalosis respiratoria que este paciente tiene,
ya deducimos que probablemente tenga una acidosis metabólica también como un trastorno añadido, que no es Sí. compensatorio. Así que el trastorno primario tal vez no sea exclusivamente respiratorio, sino que hay dos trastornos. Pero cuando hay una acidosis metabólica, siempre tenemos que evaluar si es una acidosis metabólica pura o es una acidosis metabólica mixta. ¿Ya? En este caso, ¿qué deberíamos usar? Igual sacarle nuestro delta GAP, porque esa acidosis metabólica no responde al trastorno respiratorio que este paciente tiene. Está más ácido de lo que debería estar. Entonces vamos a sacar el delta GAP, porque cuando nos fijamos en este paciente, nuestro GAP también está alterado, está en 16.6, lo que significa que vamos a tratar de ver si hay una acidosis metabólica asociada, es pura o es mixta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restar 16 menos 12, ¿ya? Y luego vamos a dividirlo entre ¿cuánto? Entre 24 menos el bicarbonato de ese paciente. Ya, 24 menos 15. ¿Cuánto debería ser? 9, ¿no? Entonces dividimos 4 entre 9 y nuestro resultado es de 0.44. ¿Qué nos dice 0.44? Que este paciente tiene un trastorno, ya, cuando es menor a 0.4, ya, significa que hay mayor cantidad de aniones, hay mayor cantidad de hidrogeniones a los esperados, por lo cual algo adicional está consumiendo ese bicarbonato. Cuando los valores son cercanos a 1, por lo general se habla de un trastorno simple, básico, donde se igualan. Pero cuando hay un hidrogenión extra y el GAP se eleva, significa que hay otra molécula dadora, hay otro anión que está consumiéndose el buffer, por lo cual no es el bicarbonato esperado y el paciente está más ácido de lo que debería estar. En este caso, al tener 0.44 de delta GAP, hablamos de que hay un trastorno ácido mixto. Ya cuando es por encima o se acerca al 1, ya por lo general es uno simple, puro. Pero cuando está por debajo de 0.4 o cuando está por encima de 1, ya estamos hablando de un trastorno mixto. En este caso, ¿qué podría explicar ese trastorno mixto? Recordemos que en este paciente, por ejemplo, tiene un cuadro de randomiólisis. La CPK nos salió en 25.000, por ejemplo. Está liberando cualquier cantidad de componentes celulares. En este caso, el lactato no está elevado. ¿Ya? Entonces, podría deberse a un cuadro, ya sea de la fluidoterapia que recibió o de los componentes celulares, ya que se han liberado producto de este cuadro de descompensación. Ya, entonces aquí no tenemos el bicarbonato esperado, ya, o tenemos una brecha aniónica mayor a la esperada con una mayor cantidad de hidrogeniones a los esperados. Entonces, probablemente no es un trastorno puro, no es una acidosis metabólica pura, sino que también hay un trastorno mixto sobreagregado. Entonces, la conclusión de este paciente es que es un paciente, ya, en donde el trastorno primario, ya en este caso, nuevamente, porque vemos de que si hay una alcalosis respiratoria no compensada, pero es en el contexto de un cuadro de un desbalance metabólico por la radiomiolisis, por la falla renal, tenemos una acidosis ya metabólica, ya con alcalosis ya respiratoria, ya, y sabemos que esta alcalosis no está compensada, no es lo que esperaríamos para el trastorno que tiene este, no está compensada. Y esta acidosis metabólica es mixta, ¿ya? Entonces, en base a eso, ya se ha hecho la lectura de esta gasometría arterial, ¿ya? Y bueno, como conclusión o corolario, ¿ya? Para terminar, eh, hay que ponerse a leer bastantes sagas, he traído solamente 4 ejemplos, guíense mucho de la parte de la historia clínica del paciente. Cuando ya tenemos una sospecha alta, cuando la historia clínica de ese paciente ya te está diciendo de que, por ejemplo, es un paciente con un trastorno metabólico puro, ya sea por una disfunción renal, por un cuadro séptico, etcétera, o un paciente, por ejemplo, retenedor de CO2, un EPOC. Entonces ya más o menos direccionamos la lectura del AGA a los trastornos que más o menos esperamos encontrar. Pero, por ejemplo, en pacientes en donde es difícil poder hallar cuál es el trastorno primario o secundario,
Ya ahí sí tenemos que echarle la lectura a todos los pasos, o sea, debería usarse para todos, por supuesto que sí, pero va a haber situaciones en donde la clínica es mandatoria y ya te está indicando de que este paciente, por la disfunción primaria que tiene, ya esperamos de que el otro está alterado, pero a pesar de que el algoritmo te dice que el trastorno podría ser primario, pues no lo es, porque la clínica te está diciendo que no es así. Pero en pacientes donde tenemos esa duda, échenle a sus 3 pasos, échenle la fórmula de 3 pasos. En este paciente puede igual ser una calosis respiratoria no compensatoria con una acidosis metabólica no compensada y que a su vez esa acidosis es mixta. Por supuesto que sí, porque está con requerimiento de oxígeno. ¿Cuál debería ser la conducta terapéutica? Pues va a variar, ya va a variar dependiendo del resultado. Pero básicamente esto te sirve para ver cuál es el trastorno primario, si hay un trastorno metabólico mixto o no, ya y si hay un tema compensatorio. Porque si, por ejemplo, hay un paciente que no tiene la facultad de poder compensar con la parte respiratoria, la parte metabólica probablemente incluso se pueda plantear, ya dependiendo de la clínica de ese paciente, si va a requerir o no un tipo de soporte ventilatorio o simplemente seguimos tratando el tema primario. Justamente es para eso, para tratar el tema primario, ¿ok? Que casi siempre es, bueno, en estos casos ha sido el medio interno, salvo uno, ¿no? Que ha sido el paciente cardiópata. ¿Alguna pregunta al respecto? Muy buen taller, Pedro. Ya, Ya, felicidades. felicidades. Los casos han sido muy interesantes. Chicos, Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? ¿Alguien quiere decir, mencionar algo? También hay que hay que mencionar mencionar que que estamos en estamos en presencia presencia de de no solo no los solo los residentes, sino residentes, sino también parte también de parte de algunos personal de enfermería que han solicitado el solicitado el ingreso ingreso al al taller taller para para conocer conocer más más acerca acerca de de AGA. AGA. Entonces, Entonces, si tienen si tienen dudas, háganlas háganlas saber saber para para poder poder resolverlas en resolverlas este en este momento. momento. No hay No dudas, hay dudas, no hay no hay preguntas, preguntas, aportes, aportes, quejas, quejas. nada. Nada, ¿No han no han entendido entendido todo? ¿No han todo, no han entendido nada? entendido Ya se nada, o ya se quedaron quedaron dormidos. dormidos. Bueno, Bueno, este es un tema este es un tema importante importante porque porque hay que hay que recalcar recalcar que nosotros nosotros tenemos la tenemos la gasometría gasometría arterial arterial pan de cada pan de día. cada día. Tenemos Tenemos miles miles de de pacientes pacientes con con diversas diversas patologías patologías y y el el AGA AGA nos nos ayuda ayuda bastante bastante a poder establecer establecer qué qué tipo de tipo de trastornos trastornos tienen, ¿no? tienen. Entonces, Es es importante importante que que conozcan en conozcan base en al base al taller taller qué tipo qué de tipo de trastornos, trastornos, saber el diferenciar el primario, primario, saber saber si es si es metabólico, si metabólico, es si es respiratorio, respiratorio, si si es agudo, es si es crónico, crónico y y después de después de conocer bien conocer eso, bien eso, saber cómo saber cómo actuar, ¿no? actuar, ¿no? La Es AGA el nos AGA nos permite permite saber saber cómo cómo actuar actuar después, después, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, este es un este tema es un tema importante y importante y agradecerle a agradecerle a Pedro porque Pedro pues que su su ponencia ha ponencia sido ha sido una muy una buena. muy buena, ¿no? Si no hay Si no hay preguntas, preguntas, si no hay si no hay dudas, dudas, los participantes de la por escuelita, por favor, se favor, se quedan un quedan un ratito, quiero ratito, hablar quiero con hablar con ustedes. ustedes. El El resto, si resto, si gusta, gusta, ya ya hemos hemos terminado la terminado la ponencia. ponencia.